Bueno, demos inicio y mientras tanto van llegando de a poco. Bueno, yo no sé si todos han tenido oportunidad, pero esta es la página del SEGE. Se le han ido agregando cositas de a poco. Lo primero que agregamos fue una lista de software geofísico que es disponible para poder procesar distintos métodos geofísicos. Todo el software que hay acá es gratis, se puede descargar y desde el punto de vista mío al menos está bastante actualizado. Bueno, por ejemplo, no sé, están las principales plataformas de software que procesan varios métodos. Hay software para procesar magnetometría, hidrometría, para procesar levantamiento de corriente continua y polarización inducida. Hay mucho para poder procesar electromagnetismo, desde cosas muy simples a cosas muy complicadas. Por ejemplo, EMA es un pedazo de software que te permite procesar cualquier cosa de electromagnetismo en 1D, pero tiene una interfaz gráfica, lo que lo hace bien fácil de usar. Bueno, y así hacia adelante. Hay un paquete de software bastante completo, creo, a lo que hay hoy en día disponible. Adicionalmente, estamos implementando una lista de correos. Hoy día hay 45 inscritos y lo ideal sería que pudieran inscribirse todos. La idea de la lista de correos es poder hacer discusiones y poder difundir información a través de los correos, que sea un poquito más extensa y elaborada de lo que podemos hacer hoy día en el grupo de WhatsApp, que es principalmente lo que tenemos más activo. Para inscribirse en la lista de correo hay que meterse acá, uno coloca su dirección de correo, aprieta suscribir, le pide al administrador la autorización y les llega de vuelta. Y lo último lo penúltimo que armamos fue una lista de las publicaciones de la geofísica que se ha aplicado en Chile. Todavía es una lista en desarrollo porque en realidad, o sea, hay bastante trabajo que se ha hecho, pero también es un buen resumen de lo que hay hoy en día. Entonces, si uno se quiere ir a referir a cosas que se hayan hecho en Chile hoy día, creo que hoy día es la lista más completa que yo conozco. No sé, pues, hay cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, creo que hasta la sísmica de ángulo, o sea, de alto ángulo que se hizo en el lado de Toki, que es un informe que estaba bien perdido y me costó varios años encontrarlo. Bueno, y por último está el listado de presentaciones, que hoy día estamos partiendo de la presentación de SIMPEC aplicado a la interpretación no tradicional de datos geofísicos. Puse un link de descarga con la presentación y los códigos que yo estoy presentando acá, cosas que los pueden bajar y usar si que les interesa. La misma idea es dejar el video de la presentación acá en la página disponible. Y acá está el link para poderse suscribir a la presentación. La presentación que tenemos en 2 semanas más es la de Ricardo Tapia, que va a comprar distintos equipos para poder realizar tomografía eléctrica. Y así después sigue Camacho, que va a presentar el arreglo multipolo, que el arreglo que se usa para medir polarización inducida usando distintos espaciamientos de dipolos simultáneamente. Después sigue Bárbara Blanco, la impresión de TEM 3D, y así seguimos hacia adelante y esperamos que más se vayan agregando a la cola para que el ciclo de presentaciones no pare por lo menos hasta final de año. Ya. Y voy a compartir la presentación. ¿Me están escuchando? Porque no tengo ningún feedback de nadie que... Sí, se escucha sin problema. Todo bien, aquí estamos. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy Juan Andrés Fascur. Yo soy ingeniero eléctrico, tengo un máster en geofísica y debo haber estado trabajando en geofísica los últimos 20 años, principalmente aplicado en la industria minera. Bueno, y para partir la presentación yo quería partir motivando esto, hablando sobre la historia de la inversión geofísica aplicada a exploración minera y principalmente métodos eléctricos.
Entonces, o sea, en los años 80 y de ahí hacia atrás quizás, el foco de las aplicaciones electromagnéticas en minería estaba muy enfocado al desarrollo de equipos y la interpretación se hacía basada en el modelamiento directo. Esta era la época que interpretar geofísica era sumamente difícil y había que tener un entendimiento muy completo de la física que había alrededor de los métodos geofísicos eh, para poder usarlo, y lo hacía bien complicado. En los 90 y al final de los 80 empezaron varios centros de investigación a empezar a desarrollar las inversiones y como resultado, entre la década de los 90 y los 2000 empezaron a aparecer una serie de códigos que permitían hacer inversión 2D y posterior del 2000 empezaron a aparecer los códigos que permitían además poder obtener modelos 3D. Pero hoy día todavía, a pesar de que hay una tremenda set de posibilidades de hacer inversiones de modelos, todavía los modelos que se obtienen no tienen la resolución que uno esperaría o que uno querría para poder hacer interpretaciones enfocadas hacia la exploración minera. Y además son modelos que producen parámetros físicos que son difíciles de interpretar desde el punto de vista al menos geológico. Y eso ha generado que en los últimos 10 años hayan habido distintos desarrollos, intentos de aumentar las capacidades de la inversión y poder obtener modelos que tengan un poco más sentido o sean más detallados, de alguna manera mejorar el producto de la inversión geofísica. Y en eso han aparecido, no sé, por la inversión guiada geológicamente, las inversiones petrofísicas, las inversiones bayesianas, conjuntas, etc. Y todo esto va convergiendo hacia la idea de que uno, para poder usar mejor la información geofísica, se requiere hacer una interpretación multidisciplinaria, donde hay que integrar la geofísica con todo el resto de la información que hay disponible, cosas que poderle sacar provecho. Y en ese contexto empiezan a aparecer una serie de códigos o sea, una serie de códigos abiertos, que lo que buscan de alguna manera es dejar abierta la posibilidad de hacer nuevos métodos de inversión y además poder integrarlos con otro tipo de información. Y en eso aparece SIMPEC, que es el código que quiero presentarles hoy día. Que es SIMPEC, que es un paquete de software desarrollado por el UBC, a partir de la fecha de que empezó a desarrollarse medio difusa, pero más o menos todos aceptan que es más o menos a partir del 2015. Y es un software que permite hacer simulación y inversión con datos geofísicos de múltiples métodos geofísicos. Una de sus gracias es que está implementado en alto nivel en Python, por lo tanto usarlo no es complejo. Y además que está implementado de manera modular, cosa que cada uno de los pasos de la inversión uno tiene acceso y puede modificar entre medio, pero además, como están implementados como módulos, son sencillos de implementar, una cosa así. Es que los métodos que hay hoy día disponibles para poder hacer con SIMPEC está la gravimetría, magnetometría, corriente directa, polarización inducida, distintas combinaciones de electromagnetismo, ecuación de Richter, y puede que haya algunos más. Dentro de las cosas que no están en SIMPEC y nunca he entendido muy bien por qué, es posible modelar MT en 1D y en 3D, pero no en 2D. Y realmente nunca he entendido por qué. Hay algunas aplicaciones de modelamiento con TEM 3D, pero como el peso del modelamiento 3D es demasiado pesado, en general no es práctico. O sea, son simulaciones que son más didácticas y académicas. Bueno, una de las gracias que siempre que permite utilizar grillas no regulares para poder hacer modelos geofísicos y también permite usar grillas regulares. Se basa principalmente en diferencias finitas, no en elementos finitos. Por lo tanto, en general las grillas son rectangulares, no triangulares. Ahora, ¿existe una implementación moderna o de hace un par de años? No, hace un par de años, hace un par de meses, para poder usar grillas triangulares, pero al menos yo no la he probado. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de lo que quiero presentar acá? O sea, es darles a conocer qué es lo que se puede hacer un poco con SIMPEC, darles una descripción bien somera, porque no quiero estar toda la tarde hablando, y mostrar algunos ejemplos que yo considero interesantes, que dan alguna idea de la potencialidad de las cosas que se pueden hacer con SIMPEC. Bueno, para instalar SIMPEC es bien sencillo. Uno necesita un ambiente de Python instalado en el computador. La solución más simple para los usuarios de Windows es instalar Anaconda, que uno se mete a www.anaconda.com y lo descarga. Y en la consola de Spider
cuando uno tiene instalado Anaconda, lo único que uno tiene que escribir es pip install Simpec, apretar Enter, dejar que instale, y uno tiene Simpec instalado. Bueno, y para poder hablar de la implementación modular de Simpec, la idea es primero empezar a hablar un poco de qué es la inversión. Entonces la inversión es algo que uno parte de un set de datos geofísicos y te permite obtener un modelo de parámetros físicos. Ahí. El principal objeto que tiene Simpec, o el objeto inicial que hay que definir en Simpec para poder hacer un modelamiento con datos geofísicos, es que hay que definir un objeto de survey. Y un objeto de survey es una colección, es una colección de fuentes, que cada fuente tiene una colección de receptores. Y para poder explicar esto un poquito más claro, hice un diagramita de un levantamiento de polarización inducida. El levantamiento de polarización inducida uno transmite corriente en distintas partes y uno tiene un equipo midiendo voltaje en la superficie. Entonces, en este caso, los transmisores serían donde uno va inyectando corriente y los receptores serían la cantidad de canales activos que hay midiendo voltaje por cada una de esas transmisiones de corriente, cosa que así se puede construir una pseudosección. Y así uno describe cuál es el levantamiento que uno tiene. Bueno, puse acá un ejemplo de cómo se escribe en esto en código, pero no me voy a poner a escribirlo, porque si no, no terminaríamos nunca. Pero la idea es decir que en realidad estos módulos que yo estoy presentando acá se escriben como líneas de código y no son complejos de hacer. Para poder armar un modelamiento directo, que en realidad, parto de un modelo de parámetros físicos y puedo simular las respuestas geofísicas los datos sintéticos que observaría a partir de ese modelo con un levantamiento. Tengo que definir primero mi objeto survey, que es lo que acabo de escribir. Hay que definir un objeto de simulación que tiene definido la física del problema que se quiere modelar, y por eso hay que alimentar ese objeto de simulación con una grilla y una función de mapeo. De grilla pueden ser todas las opciones que bueno, estoy describiendo, que puede ser una grilla muy regular, una grilla cilíndrica, o usar esta grilla como si en formato de árbol que van anidando más detalle donde uno quiere. Las distintas opciones de métodos que se pueden modelar. Y está la función de mapeo. La función de mapeo es básicamente cómo yo traduzco el vector de parámetros físicos que yo le ingreso al modelo que realmente voy a simular. Y para explicar esto, lo más sencillo es verlo con un modelo que tiene celdas de aire, donde el aire en realidad no es un parámetro porque tú sabes que está lleno de aire. En realidad los únicos datos que tú vas a ingresar, o los únicos valores de parámetros físicos que ingresas son los valores de las celdas que están debajo del aire. La función de mapeo es la que se encarga de alguna manera de enlazar esos dos paquetes de información. Bueno, y hay una línea de código de cómo se define un objeto de simulación. Bueno, y volviendo a la inversión geofísica, la inversión geofísica se implementa minimizando una función de costo, donde hay una parte de datos que... uno busca el modelo que te pueda ajustar las observaciones geofísicas que tú tienes con la respuesta del módulo. Pero como resolver ese problema nunca resulta, además de eso hay que incluir condiciones de regularización, que básicamente es la suavización que va a tener este modelo. Entonces, para definir una inversión, uno tiene que definir un objeto de datos, que básicamente es ingresar los datos que tú tienes medidos y además definir los errores de esos datos. Agarrar el objeto de simulación que se define para hacer el problema directo, y con eso uno arma la parte de datos de la función objetivo que uno está tratando de minimizar. Adicionalmente, uno define la regularización del modelo, que es la parte que te da la suavización. Eso tú lo sumas, puedes definir un problema de inversión, y a la vez tienes que definir un problema de optimización, o sea, un método de optimización con el cual vas a resolver un problema de inversión. Y con esto, definiendo cada una de estas partes, lo que tú necesitas para poder hacer una inversión en Simpec. Perfecto. Bueno, y
esto es como se ve en un código, pero básicamente es cada uno de estos bloques implementado en líneas de código. Bueno, y la idea es dar algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con esta estructura. Entonces partí yo primero y me interesó este ejemplo porque de alguna manera posibilidad de hacer cosas distintas a las que uno hace normalmente invirtiendo, haciendo cosas que van un poquito más allá. Definí un modelo de 3 capitas, donde tenemos una capita arriba que representa de alguna manera la capa de un acuífero libre, el acuífero en sí, y el basamento. Ahora, el acuífero que tenemos entre medio, vamos a suponer que se rige a través de la ley de Archie y que se puede predecir a través de la porosidad, un factor de cementación y la conductividad de fluido. Ahí. Ahora, si todo eso fuera cierto, que es un supuesto, yo podría tratar de modelar mi modelo tratando de invertir la porosidad de la capa intermedia en vez de invertir su resistividad. Entonces tendría un modelo de 3 parámetros, que tiene la resistividad de la capa superior, la porosidad de la capa intermedio y la resistividad de la capa inferior y los espesores de las distintas capas. Y lo interesante de plantear este modelo y de invertirlo así es que no estoy invirtiendo solo resistividades y espesores de capas, sino que además incluí otro parámetro físico usando una ley petrofísica. Entonces, suponiendo de que tengo datos de un sondaje eléctrico vertical, la idea es poder invertir porosidad de la capa de acá y resistividad de la capa de arriba, resistividad de la capa de abajo y los distintos espesores. Y para poder implementar esto, porque ya esto es una inversión que ya no es como, o sea, es distinto de lo normal que uno hace, lo único que uno tiene que hacer en simple que es modificar la función de mapeo, en la cual le dice que en realidad cuando tú agarras la porosidad hay que transformarla a una resistividad y hay que especificarlo cómo se hace. No es complejo, es sumamente sencillo, pero eso permite hacer inversiones ya incorporando otros tipos de parámetros que no son solamente los tradicionales. Y los resultados que se obtiene de eso. Bueno, acá en la curva negra yo tengo la curva de resistividad aparente que simulé como dato de entrada. Y la curva roja son los ajustes, o sea, son las respuestas de los modelos invertidos. Se pueden ver, el ajuste es perfecto, no hay ninguna diferencia que sea relevante entre los dos. Pero se obtiene una diferencia de modelos, o sea, se obtienen diferentes modelos con diferentes resistividades para la capa del medio. Y eso es suponiendo diferentes factores de cementación que podrían tratar de explicar estos datos. ¿Y qué es lo que sale de la porosidad cuando uno trata de invertirlo acá? Si uno va incrementando el factor de cementación, las porosidades que se van estimando en este modelo van siempre incrementando. Pero lo más importante es que la porosidad inicial de la cual partió mi modelo es distinta de las porosidades que se van invirtiendo. Entonces, si bien se pueden hacer este tipo de inversiones en las cuales tú puedes incorporar parámetros físicos, la no unicidad de inversión no te va a asegurar de alguna manera la precisión que va a poder obtener. O sea, esto es un ejemplo en que en realidad necesitas incorporar algo más de información en tu inversión para poder obtener algo preciso. Otro ejemplo que tengo acá es una inversión conjunta. La idea de una inversión conjunta es uno toma dos métodos de dos familias de datos geofísicos distintos. Bueno, en realidad no es así. Perdón, ahí sí. Uno toma dos datos de métodos geofísicos distintos y trata de obtener dos modelos de parámetros físicos, pero que tengan algún sentido entre sí. Para eso simulé una cuenca en la cual supuse que tenía un levantamiento de gravimetría donde iba tomando estaciones cada 40 metros, con una cuenca que tiene profundidad de 200 metros. Y adicionalmente sobre eso puse un levantamiento con varias estaciones de TEM. Bueno, tomamos alto. Vamos acá. Si uno simula la respuesta, o sea, si uno simula la respuesta de gravimetría, tiene ese set de datos y se simula la respuesta del TEM de la cuenca, suponiendo que tiene 100 ohms metros y 500 ohms metros abajo el basamento, puede obtener este set de datos
y quedan mejor representados los datos del TEM si lo graficamos en una pseudosección, donde ponemos el tiempo en la vertical y la distancia horizontal, y con colores ponemos la resistividad. Si uno invierte este set de datos por separado, uno puede darse cuenta que con el TEM uno puede recuperar la forma de la cuenca. Pero si uno invierte la gravimetría por sí sola, en realidad como la gravimetría no tiene muy buena resolución en profundidad, no es capaz de resolver la cuenca, y eso tiene que ver con que en realidad para poder identificar de manera correcta la profundidad de la cuenca con gravimetría teníamos que conocer las densidades de las distintas unidades. Y en este caso, como estamos en la inversión 2D, no las conocemos. ¿Y cómo resolvemos esto para que la gravimetría de alguna manera pueda darnos un resultado que sea consistente con el tema? Es necesario definir dentro de la inversión un término en la regularización que te permita asociar el modelo de densidades y el modelo de resistividad, o sea, el modelo de densidades que sale de la gravimetría y el modelo de resistividad que sale del TEM. Y uno de los métodos más famosos usados para eso son las inversiones estructurales, que es el cross gradient, que lo que está evaluando, bueno, el producto cruz de los gradientes de cada modelo, pero lo que está intentando hacer es forzar que tu modelo, que los dos modelos que estás trabajando tengan alineados los gradientes. O sea, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde la dirección de los dos gradientes es la misma, aunque en el sentido van opuestos. Y en este caso, o sea, el producto cruz entre ambos gradientes sería 0 y esto sería mínimo. En cambio, cuando tenemos interfaces que son totalmente distintas, el producto cruz entre los gradientes tiende a ser alto y esto tiene un valor alto. Entonces, si yo trato de minimizar esta función, de alguna manera lo que estoy forzando es que ambos modelos tengan límites parecidos. Sale cuando uno aplica el cross gradient con Simpec, que tú puedes efectivamente recuperar la forma, o sea, obtener un modelo de densidad que tiene sentido con el modelo TEM, y que los valores de densidad que estás obteniendo tienen sentido con lo que uno se había propuesto originalmente. Acá tengo diferencias de densidad y porque estoy suponiendo 267 es 0. Ahora, ¿cuál es el problema del cross gradient? Es que si yo agrego una estructura extra al modelo, por ejemplo acá le puse un acuífero al modelo de TEM, como está forzando que las estructuras de ambos modelos sean muy similares, te va a introducir una estructura adicional al modelo de gravimetría que no existía en el modelo original. Bueno, ¿cómo se arma una inversión conjunta en Simpec? Es básicamente la misma estructura de inversión que se utilizaba al principio, pero ahora en realidad hay que definir un objeto de ajuste de datos por cada método que uno está trabajando. Se suman directamente en el código por separado. Y hay que agregar además una norma de cross gradient a la regularización. Y sumando todo esto, uno define un problema de inversión y lo optimiza usando las mismas opciones que hay en el código. Bueno, y eso es más o menos como se ve, donde uno va definiendo cada parte de bloque por separado. Y el último ejemplito que les tengo es el modelamiento directo de MT2D, que es algo que no está incorporado en Simpec y me acuerdo de haber implementado hace un par de años atrás. Y más que nada la idea de esto es explicar que en realidad no es complejo implementar un modelo directo en Simpec. Bueno, el método MT de una manera muy resumida, uno trabaja con estaciones que registran por periodos prolongados el campo eléctrico en la dirección norte y la dirección este usando dipolos, y mide el campo magnético horizontal, bueno, la vertical no la posee, usando sensores de inducción. Calculando la relación de frecuencia entre el campo eléctrico y el campo magnético que se registra acá, se pueden derivar tensores de impedancia, y de esos tensores de impedancia uno puede obtener curvas de resistividad aparente que después uno puede utilizar o puede usar para invertir un modelo de resistividad al subsuelo. Resolver el método, o sea, resolver el problema directo de meter involucra resolver dos problemas directos, uno sea la polarización TE y otro sea la polarización TM. Bueno, hay que resolver esa ecuación diferencial, y las condiciones de borde asumen que uno tiene un campo magnético muy lejano en el modo TM, que hay una interfaz de aire entre medio, y los bordes uno usa las soluciones 1D del campo magnético. Y abajo en general uno puede colocar que en realidad la condición, o sea, o que el flujo es totalmente cero, o interpola entre las distintas soluciones de los modelos 1D y los bordes.
El modo T es lo mismo, pero en realidad hay que asumir que tu condición de borde, la parte, o sea, la fuente lejana es una corriente laminar. Bueno, no quiero explicar el modelamiento detallado de magnetotelúrica, pero la idea que quiero dar cuenta es que, o sea, Simpec tiene una clase adentro que se llama Discretize, y que en realidad que es la que maneja las grillas, y a la vez de tener las grillas tiene definido todos los operadores diferenciales para poder transformar todas estas ecuaciones, eh, y dentro del mismo Simpec tú puedes después invertir esas matrices y obtener la solución de tu modelamiento directo. Por lo tanto, en realidad armarlo, si tú tienes claro cuál es el problema físico que estás haciendo, sabes las condiciones de borde, no requiere mucho tiempo y se pueden implementar modelos que son bien complejos. Acá puse un ejemplo de magnetotelúrica 2D nomás, para dar una idea de qué es lo que puede hacer el código. Entonces supuse que yo tengo acá un conductor eh, de unos metros o algo así, un contraste enorme contra 500 metros de fondo. Y se puede ver que el modo TS reacciona, o sea, que el modo TE queda totalmente controlado por el conductor que se está viendo en profundidad. Y esto es porque uno está suponiendo que está infinitamente extendido en esta dirección. Y el modo TE solamente lo ve en la parte central. Bueno, yo no podría modelar cualquier otra cosa, pero me acuerdo haber modelado esto porque estaba buscando algún modelo que pudiera explicar este comportamiento del modo TE. Y como conclusión simple, en realidad, siempre que es una plataforma de código que está disponible hoy día y que permite realizar inversiones con muchos datos geofísicos y metodología. La gracia es que te permite modificar cómo se hace una inversión normal e implementar técnicas modernas porque puedes mejorar la interpretación de los datos geofísicos. Sin embargo, el problema principal que tiene Simpec, o no sé si es un problema, pero sí hay que tenerlo en cuenta, que si tú vas a usar Simpec para procesar datos geofísicos como involucra programar, va a demorar más tiempo que usar un software comercial. No obstante, sí vas a poder hacer cosas distintas que hoy día no están disponibles en software comercial. Y eso sería todo. No sé si tiene alguna pregunta, comentario, algo que podamos discutir. Bueno, Juan, gracias. Que es bien extraño presentar en el computador porque no ves a nadie y nadie te dice nada. Te están haciendo una pregunta, sí, Excelente. por el chat. Ya, déjame cerrar esto para poder verlo. ¿Es necesario saber programar en Python para usar Simpec? Sí, o sea, algo necesitas saber de Python porque por lo menos tienes que ser capaz de abrirlo y ejecutar los códigos que te interesa correr. Pero no necesitas saber Python muy profundo ni avanzado. O sea, probablemente lo que necesitas poder saber es escribir un script y correr un código. Y además instalar siempre. Es muy básico lo que necesitas usar porque generalmente todos los módulos vienen bien cerrados. O sea, tú lo único que das es poniendo un módulo detrás de otro y vas moviendo la información entre ellos. Ahora, si quieres hacer cosas más avanzadas, obviamente te va a favorecer entender Python. Yo tengo una duda, ¿Sí? pero, o sea, no sé si viene al caso, la verdad, más allá de las inversiones que hiciste. En el modelo petrofísico que ocupaste para los factores de cementación y saturación y porosidad, ¿ocupaste el modelo para la estructura completa o estas porosidades o factores iban cambiando dependiendo del estrato donde se ubicaba? Déjame ir a buscarla. Estoy compartiendo pantalla, no. Déjame compartir la presentación y lo hablamos con él. O sea, la idea de ese modelito es que solamente esta parte se consideraba que de alguna manera estaba controlada por, ¿cómo se llama? Por H. Y el resto de las capas de resistividad y los espesores eran libres. O sea, realmente la idea de decir, mira, en realidad solamente esta parte de acá yo creo que esta resistividad está asociada al contenido de humedad y el resto no lo voy a tratar de predecir a través de la porosidad. No sé si eso te explica bien. Sí, explica, pero a la hora matemática, ¿cómo?
¿Cómo hace una diferenciación de la inversión que estás haciendo en ese modelo 3 capas? Porque si te estás buscando el modelo solamente de una capa, estás obteniendo, claro, o sea, a ver, no sé cómo. O sea, en realidad tus parámetros de inversión acá son 5. Es la porosidad Claro, pero acá, esos son la tus resistencia acá, parámetros, pero tú quieres encontrar una cosa a partir de los datos que él sabe. claro. Y estás Y, tratando de ahí sacar 5 parámetros. Y uno de esos es la porosidad. claro. Ahora, esto es un ejercicio académico, o sea, un Por ejercicio eso, de ver qué se por puede eso, hacer. eso es más allá de la presentación no se basa en esto, pero era como una duda de esa parte. Todo lo demás me quedó bastante claro en Simplex, así que agradecido. O sea, lo interesante de esto, por ejemplo, es que tú podrías hacer una implementación de este tipo, no en un modelo 2D. O sea, por ejemplo, podrías ponerlo en una tomografía eléctrica y la implementación es similar. Ahora, de que eso funcione, que efectivamente vayas a obtener valores de porosidad con bajo error, eso va a depender mucho de las condiciones de regularización que tú uses y cómo amarras la inversión. Eh, por ejemplo, este ejemplo en particular No, te muestra y si los que factores eso no es también son reales, porque claro, a la larga uno no conoce esos factores exponenciales y los ocupa. así. O sea, uno los puede estimar un poco haciendo un par de cosas, pero son muchas las variables a la hora de la inversión como para solo considerar ese espesor y, no sé, se le podía dar una información a priori en la parte superficial donde uno ya conoce esa resistividad, esa porosidad o ese tipo de cosas, pero Sin duda. O sea, la idea de esto era tratar de mostrar que si tú tratas de hacer esto solamente así, no funciona. O sea, tienes que poner algo más. claro. Bueno, gracias Juan. Bueno, será. Está todo muy silencioso. Pero se agradece a todos la atención y por favor vengan a la próxima charla. Muchas gracias, Juan, te No, pasaste. gracias. Buenísimo. Juan. Gracias, Nos Juan. encantó. Muchas gracias. Hola, Juan, ¿Sí? yo te quería, bueno, Muchas primero gracias, darles Juan. gracias ¿Ya? por la presentación. Y te quería hacer una consulta. Yo hace un tiempo estuve trabajando o sea, intentando implementar Fintech para hacer inversiones de TEM. ¿Ya? Y encontré, o sea, comparé algunos resultados que yo había obtenido con otros software y los resultados de las inversiones me dan un poco distintas. No sé si has tenido la oportunidad como de hacer comparativas Sí. entre inversiones de distintos software y cosas por el estilo y con qué Sí. sorpresas te has encontrado. No sé si lo he hecho y de hecho me costó en su minuto lograr que calzaran bien entender los parámetros de uno y el otro para que coincidieran. Sí, Una de las cosas que siempre tiene fácil, pero que en realidad no le tomo mucha atención, es la rampa del decaimiento del tema, que hay que tener harto cuidado. ya. Y la otra tiene que ver mucho con cómo definen los tamaños de los loops y cosas así. Ahora, los códigos que yo tengo acá los dejé subidos. Entonces ahí está cómo hacer la, Ah, ya. la simulación de un tema 1D. Súper, voy a revisarlo entonces, porque también me pasó lo mismo, o sea, estuve jugando harto con los parámetros para intentar encontrar soluciones que se parecieran a las que había obtenido con otros software. Y claro, no obtuve tan buenos resultados, pero creo que tiene mucho que ver con la definición de parámetros que quizás yo no manejo bien todavía. Ahora, en todo caso, como se llama, Simpec tenía o sea, el paquete de TEM 1D, antes estaba separado Simpec y lo fusionaron hace poco. Y antes tenía una cosa que era bien precaria con la simulación de TEM. Entonces, las últimas versiones Simpec puede que sean mejores de lo que tuviste que probar. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ya, pues, súper. Ya, pues, gracias a todos por venir. Gracias. 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 Chau, chau. Muchas gracias, Juan. Buenas Vale, Juan, tardes. nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Juan.